Hola, les habla el Padre Freddy Venegas y continuamos con nuestras catequesis. Hoy quiero hablarles sobre la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento del culmen de la vida cristiana, es decir, es el sacramento insigne donde personalmente y comunitariamente nos encontramos con Jesús. ¿Y para qué nos encontramos con Él? Porque Él se ha quedado en su cuerpo y en su sangre para alimentarnos hasta el fin. Por eso Él nos acompaña, nos alimenta a través de su cuerpo y de su sangre de manera real y presencial. Vamos a ir andando un poquito más sobre esta forma que tenemos de la celebración de la Eucaristía. 1. La Eucaristía tiene varios elementos. Particularmente la podríamos dividir como en dos grandes partes: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. La liturgia son los signos que utilizamos para la expresión del ser humano, para encontrarnos con Dios y pedir su gracia santificante. En la liturgia de la palabra encontramos, como su nombre lo indica, como centro la palabra de Dios. La escuchamos, la meditamos, la reflexionamos y nos dejamos que ella penetre en nuestras vidas para que nuestras vidas sean alimentadas y puedan cambiar y vivir de la manera como Dios quiere que vivamos. Antes de entrar propiamente en la parte de la liturgia de la palabra, la comunidad se prepara y lo hace a través de un canto de entrada. Luego el sacerdote hace la invocación de la Santísima Trinidad e inmediatamente un saludo para toda la comunidad. Antes de entrar plenamente en la lectura que nos plantea la liturgia de ese día en particular, hacemos nuestro acto penitencial. Como su nombre lo indica, es un momento que nos tomamos para encontrarnos con el Dios de la misericordia, con Jesucristo nuestro Señor. Es el momento en que nos encontramos con Él para pedirle perdón por nuestros pecados, es decir, hacemos un examen de conciencia, nos concientizamos que le hemos fallado a Dios, que le hemos fallado de pronto a los seres que amamos, que nos hemos fallado nosotros mismos en este camino que Dios ha puesto de bendición. Allí nos arrepentimos sinceramente y el sacerdote hace una absolución general de los pecados. Allí, en este momento, se perdonan los pecados veniales y podemos participar plenamente de la Eucaristía. Después del acto penitencial, viene un momento en el que alabamos al Señor con una oración muy bonita, muy especial, que se llama el Gloria. En el Gloria estamos precisamente alabando a Dios, estamos reconociendo a nuestro Señor Jesucristo, estamos reconociendo al Padre Eterno, estamos reconociendo al Espíritu Santo, le alabamos y le bendecimos. Y terminamos este primer momento de preparación con una oración que llamamos oración colecta, que significa la oración que reúne las intenciones de toda la comunidad. Hasta ese momento podríamos decir que son los ritos iniciales o ritos de preparación para nuestra celebración. Y luego entramos ya plenamente a la primera parte de la que hablábamos, que es la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra está compuesta por una lectura que hacemos primero, un salmo, si es domingo, una segunda lectura y el Evangelio. Las tres primeras, es decir, la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pueden proclamarles lectores de cada una de las comunidades. El Evangelio solamente lo puede proclamar el diácono o el sacerdote. En las lecturas, ¿qué escuchamos? ¿O de dónde se toman las lecturas? Hay un calendario que nos va indicando la manera en que debemos irlas tomando. Habitualmente, por lo menos en tiempos ordinarios, la primera lectura tomamos del Antiguo Testamento, los salmos, de los 150 salmos, y la segunda del Nuevo Testamento. Y los evangelios los vamos rotando dependiendo del año en que nos encontremos, para que así, en un ciclo de varios años, podamos haber leído y pasado por todos los evangelios. En la liturgia de la palabra, como su nombre lo indica, nos centramos en escuchar lo que Dios quiere decirnos, lo que ya ha vivido el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y las primeras comunidades cristianas en el Nuevo Testamento, cuál es el mensaje que Jesús tiene para nosotros,
y que ese mensaje penetre, nos transforme y haga que nuestra vida cambie. Ese es el sentido. Después de la lectura y proclamación del Evangelio, antes de él lo hacemos cantando el canto del aleluya, el sacerdote nos hace una pequeña predicación o homilía o reflexión y nos lleva poco a poco a ir entendiendo las palabras que la liturgia nos ha presentado, la palabra de Dios, y segundo, que esa palabra comience a penetrar en nosotros para que haya un cambio y un alimento celestial de Dios en nuestras vidas. Luego de eso hacemos la oración de los fieles, una oración que reúne todo lo que la comunidad quiere decir. Hacemos también la proclamación de nuestra fe, en qué creemos, ¿no? El credo, del cual hablaremos también en otros próximos videos de catequesis. Y terminamos como haciendo una gran oración y sellando todas esas peticiones, esas acciones de gracias que ponemos delante de las manos del Señor. Hasta ese momento va la liturgia de la palabra. Luego iniciamos la liturgia de la Eucaristía y lo hacemos iniciando preparando nuestro altar. ¿Cómo preparamos nuestro altar? Puede ir acompañado con un canto que llamamos canto de ofrendas o canto de ofertorio. Luego el sacerdote o el diácono preparan el altar. Colocamos allí el cáliz, la patena, colocamos hostia, que es el pan ácimo sin que tenemos allí para nuestra consagración, y vino colocamos dentro del cáliz con un poquitico del agua. Ahí hemos preparado el altar, el sacerdote lo ofrece, a veces cuando no hay canto lo dice y toda la comunidad responde, y si no, pues él lo ofrece en silencio y los demás pues van acompañando a la comunidad con el canto del ofertorio. Evidentemente pasamos ya a este momento de una gran celebración porque ofrecemos a Dios de lo mismo que Él nos ha dado y lo decimos que para que se convierta en alimento espiritual en el cuerpo y en la sangre del Señor. Hacemos la oración sobre las ofrendas e iniciamos allí el prefacio. El prefacio es como una oración de preparación donde reconocemos al Señor como el único Dios verdadero y donde al final, por ese reconocimiento, queremos alabarle y bendecirle, y termina con el canto del santo. Después del santo entramos a otro momento que llamamos la plegaria eucarística, es decir, una oración eucarística donde reconocemos la santidad de Dios y pedimos que a través del Espíritu Santo, que es el único santo, transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sigue la plegaria eucarística. Hay algo muy importante dentro de la plegaria eucarística que llamamos las palabras de consagración. Son las mismas palabras que el Señor Jesucristo pronunció en la noche de la última cena y que durante todos estos años, miles de años, pues los sacerdotes pronunciamos. Deben ser exactamente las mismas palabras que pronunció nuestro Señor. Y allí ya no está el pan y el vino. Ahora sobre el altar está el cuerpo y la sangre de Jesús, verdaderos. Es muy importante este punto, verdaderos. Es decir, que ese pan y ese vino ya no son pan y vino, ahora son cuerpo y la sangre del Señor. Hay algo aquí que es muy importante y que muchas personas se pueden preguntar, pero ¿por qué continuamos viendo la hostia tal cual como es o el vino tal como es? Llamamos que ha cambiado ya la sustancia, es decir, ya no tiene sustancia de pan y de vino, sino ahora la sustancia es el cuerpo y la sangre de Jesús, pero la forma continúa siendo la misma. Esto se llama transustanciación, es decir, que cambia la sustancia y ahora se ha transformado por la obra del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo que ha bajado sobre estos dones en el cuerpo y en la sangre del Señor. Termina ya nuestra plegaria eucarística pidiendo por la comunión de toda la iglesia, pidiendo por las personas que han partido de este mundo, pidiendo por los presentes, unidos a la Santísima Virgen María, a todos los santos, y hacemos esta oración terminando la plegaria eucarística y lo hacemos invocando a la Santísima Trinidad, dándole la gloria a Él. Este momento que llamamos un momento, término teológico, es doxología, que es decir, por Él, con Él y para Él. ¿Vale? Allí termina la plegaria eucarística. Luego, como preparación ya para nuestra comunión, oramos con la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, y nos preparamos ya para el momento de la comunión. Luego viene un momento de la paz, donde
Como hermanos reconocemos en un mismo Señor, en una misma fe, en un mismo camino de Dios como hermanos, y allí nos preparamos ya entonces para nuestra comunión. Luego va la comunión, que normalmente debe ser, y por consiguiente, como mandato de Dios, yo lo hago bajo las dos especies, significa el cuerpo y la sangre del Señor. Siempre que nos acercamos a recibirle al Señor, debemos hacerlo de rodillas, porque estamos recibiendo a Dios. Nos arrodillamos no ante su ministro, nos arrodillamos ante el cuerpo y la sangre del Señor verdaderos. Si lo podemos hacer y ni algo físico no nos lo impide, siempre debemos recibir la comunión de rodillas. Debemos hacerlo en gracia de Dios y dejando que Dios penetre dentro de nuestros cuerpos y nos alimente, porque es el alimento de la vida eterna. Luego un momento de recogimiento y de acción de gracias. Y termina ya nuestra Eucaristía con oración post-comunión, una oración que sintetiza la acción de gracias que queremos darle a Dios por habernos permitido encontrarnos con Él a través de la Eucaristía, y va la bendición final. Esta es una catequesis básica de introducción para los niños que se están preparando, y les espero que hayan entendido cada una de estas diferentes partes de la cual se compone nuestra Eucaristía, y al entenderla la podamos vivir como Dios quiere que lo hagamos. Sigamos muy conectados con los demás temas de catequesis.